Eh,
Hola, Yaher, ¿me escuchas? Hola, Yaher. A ver, Hola, Yaher. Bien, sí. A ver, a ver. hola, hola. Hola, ya, ahora sí. Ajá, sí. Y hermanito, ahora sí, adelante. Te escuchamos. Hola, hola. No, ¿se escucha bien? A ver, habla. Hola, hola, buenas noches. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ya, tienes que bajar el volumen. Sí, voy a apagar voy a silenciar Silencio todo. tu micrófono cuando está más cerca a tu boca se escucha mejor. Entonces me pongo A ver este, ahora. ahorita. Ahora sí, excelente, excelente. Ya, a ver ahora, ¿cómo estamos? Excelente, ¿Sí? hermanito, excelente. Ya, vamos entonces. Ya hemos cantado, ¿verdad? Sí, Ya hemos hemos cantado y cantado. orado. Muy bien, hermano, muy buenas noches. Vamos a, vamos a comenzar con nuestra transmisión, nuestra, nuestra segunda noche, nuestro segundo domingo del seminario de Apocalipsis. Creo que está viendo rebote, creo, en el audio. No, se te escucha clarito, Yaher, todo clarito. Ya. Muy bien, entonces, hermanos. Ya, ahora sí. Muy buenas noches, apreciados hermanos de la iglesia de Puerto Callao, a nuestros amigos también que nos están viendo por la transmisión en el Facebook. Una feliz noche, que el Señor pueda derramar su bendición con cada uno de nosotros hasta que sobreabunde en bendición. Vamos a comenzar entonces haciendo una oración, ¿sí? Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu bendición, tu misericordia, porque nos cuidas, nos proteges. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a caminar contigo, danos sabiduría e inteligencia para entender
y comprender tu palabra en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos estudiando la primera parte de la introducción al libro de Apocalipsis. Y esta noche vamos a estudiar la segunda parte de la introducción a este fascinante libro del Apocalipsis. El domingo pasado hemos explicado que la frase Apocalipsis de Jesucristo en griego habíamos comprendido en la Biblia griega dice Apocalipsis Jesucristo, ¿verdad? Y habíamos comprendido de que esta frase Apocalipsis de Jesucristo no solamente aparece en Apocalipsis 1:1, sino que aparece también en otras cartas de Pablo, como en el libro de Corintios, a primera de Pedro. Y habíamos dicho de que la frase Apocalipsis de Jesucristo no solo significa la revelación, sino que significa que manifiesta o da a conocer a Jesucristo. Esta noche vamos a estudiar los principios de interpretación. Muy bien, allí están pudiendo ver en pantalla. Y vamos a comenzar entonces con el tema de esta noche. Necesitamos llaves para abrir las puertas, ¿verdad? ¿Cómo podemos entrar a nuestra casa si no tenemos llave? Si perdemos la llave, no vamos a poder entrar a nuestra casa. De la misma manera, necesitamos nosotros la llave que abre, descifra el libro de Apocalipsis. Y tenemos para esta noche 5 llaves, las cuales vamos a ir explicando y desglosando poco a poco, que nos ayudan para que nosotros podamos abrir, descifrar, decodificar, entender y comprender el libro de Apocalipsis. Porque no podemos nosotros ir de frente al libro mismo sin antes entender y comprender las llaves que abren este fascinante libro. Llave número 1. Lo que es literal y local se ha de entender como simbólico y mundial. Miren, el libro de Apocalipsis tiene 404 versículos. De los 404 versículos que tiene el Apocalipsis, 278 son alusiones directa e indirectamente al Antiguo Testamento. Pero en mayor parte el Apocalipsis hace alusión al libro de Daniel, el capítulo 2 y sobre todo al capítulo 7 del libro de Daniel. También hace referencia a lo que ocurrió en el Monte Carmelo con Elías, hace referencia a la creación, hace referencia a las plagas del Éxodo, hace referencias a la destrucción del diluvio. Entonces, el Apocalipsis viene a ser como un compendio de toda la Biblia. Algunos teólogos dicen de que en el Apocalipsis se resumen y se encuentran los 66 libros de la Biblia.
Entonces, es importante al estudiar el Apocalipsis que nosotros entendamos y comprendamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, las costumbres, las tradiciones, el idioma, el lenguaje en el cual fue escrito el Apocalipsis. Y esta primera llave nos dice que lo literal y local se ha de entender como simbólico y mundial. ¿Qué significa esta primera llave? Juan toma los relatos literales del Antiguo Testamento y les da una aplicación simbólica y mundial. Y esto lo vamos a entender con algunos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la nación judía era el pueblo de Dios, porque Dios los había llamado, los había escogido, y nos dice que la nación judía era real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ahora en el Apocalipsis, los creyentes cristianos y fieles son ahora el pueblo judío espiritual o el Israel espiritual. ¿Se dan cuenta? Lo que era local, lo que era literal como nación, el pueblo de Dios, ahora en el Apocalipsis, esto toma un sentido simbólico y universal. Ahora los creyentes, todo aquel, no importa nacionalidad, raza, si creen y aceptan a Cristo, son ahora parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos también Babilonia. Babilonia, una ciudad situada en el río Éufrates. En el Antiguo Testamento, Babilonia es una ciudad literal, real, ubicada en un lugar geográfico específico, ubicado en un tiempo en la historia. Pero cuando aparece Babilonia en el libro de Apocalipsis, ahora Babilonia se convierte en símbolo, se convierte en algo universal de lo que representa Babilonia. Babilonia en Apocalipsis representa a todos los cristianos infieles. Tenemos un nombre, por ejemplo, Jezabel. Ustedes saben quién fue Jezabel. Jezabel, una mujer, esposa del rey Acab, ahora en el Apocalipsis deja de ser una mujer literal que vivió en una época, en un lugar, y ahora en Apocalipsis Jezabel pasa a representar todo un sistema de adoración, un culto falso. Balaam, un profeta falso, un falso profeta que prefirió venderse por dinero. En el Apocalipsis tiene ahora un sentido simbólico, universal, y pasa a representar a toda una doctrina, un sistema de adoración, de culto, de religión que se vende, que no predica lo que Dios dice, sino que predica lo que le conviene económicamente o lo que le pagan. O sea, el culto de Balaam trata de una religión por dinero, no porque Dios dice, no porque Dios manda, sino una religión por dinero. Luego tenemos a Jerusalén. Jerusalén, una ciudad literal, ubicada geográficamente en un lugar literal, ahora en Apocalipsis pasa a ser un reino espiritual. Y es por eso que nosotros en Apocalipsis hablamos de la Jerusalén celestial. Entonces, hermanos, la primera llave nos decía que lo que es literal y local se ha de entender como simbólico y mundial en el Apocalipsis. Vamos a pasar entonces a la llave número 2. Al estudiar el Apocalipsis, se espera que el lenguaje sea simbólico, a menos que el contexto no permita un significado simbólico. Miren, el domingo pasado
habíamos dicho que en Apocalipsis 1:1, cuando el texto bíblico dice que el Apocalipsis fue dado o declarado o dado a conocer, allí la palabra está usando la palabra semainó, que significa en símbolos. El Apocalipsis fue dado en símbolos. Todo el Antiguo Testamento y el resto del Nuevo Testamento, tenemos nosotros que ver qué cosa es simbólico. La gran mayoría es literal, pero en el Apocalipsis ocurre lo contrario. El Apocalipsis es un libro simbólico. Y lo que tenemos nosotros que hacer es ver qué cosa es literal, porque casi todo es simbólico, pero no todo es simbólico. Entonces, el contexto nos va a ayudar a entender qué es literal, porque el resto es simbólico. Ahora, aquí hay un punto importante, hermanos, que tenemos que entender. Unos términos técnicos: la profecía clásica y la profecía apocalíptica. ¿Qué es profecía clásica? Profecía clásica es una profecía dada en un tiempo, en un lugar, a alguien en específico, con un mensaje para un lugar, un tiempo en específico. Por ejemplo, el mensaje a la ciudad de Nínive es una profecía clásica, porque ese mensaje está dado para Nínive en un tiempo y lugar específico, pero tiene también un mensaje para nosotros. A eso se lo llama intertextualidad. Sacar un mensaje que era para Nínive y aplicarlo para nosotros. A eso se llama intertextualidad. Pero la profecía apocalíptica habla de un mensaje para el tiempo del profeta que transcurre a través de la historia y llega hasta el tiempo del fin. O sea que la profecía apocalíptica transcurre a través de los tiempos. Muestra un largo periodo de tiempo, desde el tiempo del profeta hasta los eventos finales. Por ejemplo, el libro de Daniel es una profecía apocalíptica, porque nos dice el capítulo 2 de Daniel de que el rey de Babilonia era la cabeza de oro de la estatua y que los metales que venían eran imperios que iban a venir sucesivamente a través de la historia hasta la segunda venida, hasta que la piedra golpeara la imagen y se instaurara el reino de Dios. Entonces, esa es una característica de la profecía apocalíptica. Otra característica de la profecía apocalíptica es que está plagada de símbolos. Y sus símbolos son imágenes surreales, o sea, irreales. Por ejemplo, en la profecía apocalíptica encontramos símbolos de animales que no son reales. Por ejemplo, un cuerno con boca, con ojos. Una bestia espantosa y terrible, con cabeza de león, con patas de oso, con cuerpo de leopardo y con alas de águila. ¿Se dan cuenta? Un dragón que bota agua, un dragón que vuela, son animales surreales, animales irreales. Entonces, la profecía apocalíptica es un género literario. Ya en el siglo I antes de Cristo, antes de que Juan escribiera el Apocalipsis, habían otros apocalipsis. Por ejemplo, el Apocalipsis de Baruch. O sea, había una literatura apocalíptica porque es un género literario. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, escribe en un tiempo en el que las personas, los judíos, los cristianos de ese entonces, conocían este género literario llamado el género literario apocalíptico. Y este género involucra visiones, involucra sueños, símbolos, animales surreales y de un tiempo profético muy largo y extenso, que abarca desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin, pero se centra en la parte final, que se llama la parte escatológica, que es lo último. Entonces,
La llave número 2 nos dice que al estudiar el Apocalipsis se espera que el lenguaje sea simbólico. Y tenemos que entender nosotros que definir y separar lo que es profecía clásica y profecía apocalíptica. Repito, la profecía clásica es una profecía dada en un tiempo, en un lugar, con un mensaje específico. Y puede tener doble cumplimiento según sea dada en la revelación. Pero la profecía apocalíptica tiene un solo cumplimiento en la historia. No es que los 42 meses, tiempos y medio tiempo, o 1260 días vaya a tener otro cumplimiento en la historia. No, ya tuvo su cumplimiento. Por ejemplo, la luna toda como sangre, el gran terremoto, la caída de las estrellas, el oscurecimiento del sol, son profecías que ya se cumplieron en la historia. No van a volver a ocurrir. No tienen doble cumplimiento. Ya ocurrieron. Ya se cumplieron en la historia. Pero las profecías clásicas tienen un doble cumplimiento. La apocalíptica no. La profecía clásica tiene también símbolos, a veces visiones y sueños, pero la apocalíptica está plagada de visiones, de sueños, de símbolos y sobre todo de símbolos que no existen en la naturaleza y que no son reales. Pero sobre todo lo que hace más interesante la profecía apocalíptica es el tiempo que abarca, desde el tiempo del profeta hasta que Cristo venga, pero se centra en los eventos finales. Esa es la característica de la profecía apocalíptica. Vamos a avanzar entonces. Esto ya lo hemos mencionado. Hay que esperar que el lenguaje sea simbólico a menos que el contexto no permita un significado simbólico. Por ejemplo, Apocalipsis 1:8 nos habla de la segunda venida de Jesús. La segunda venida es literal o simbólica. No puede ser simbólica. La segunda venida es literal. Entonces, cosas como esas tenemos nosotros que aprender a distinguir y a diferenciar qué cosa es literal. Por ejemplo, el milenio, los 1000 años que vamos a pasar en el cielo, ¿son literales o simbólicos? Son literales. Y esto lo vamos a ir entendiendo y comprendiendo poco a poco cuando vayamos estudiando ya el libro de Apocalipsis. Ahora solamente estamos viendo cosas generales que nos van a ayudar y a entender y a comprender el libro de Apocalipsis. Llave número 3. Los repetidos números 3, 4, 7 y 12 tienen la intención de transmitir cualidades en vez de cantidades. Y eso lo vamos a ver a continuación con algunos ejemplos. Pero antes de ver los ejemplos, cuando hablamos de numerología bíblica, tenemos que tener cuidado con la gematría. ¿Qué cosa es la gematría? Por ejemplo, agarramos el número 666. Los que usan la gematría tratan de encontrar, darle un valor alfabético a los números y tratan de buscar un significado o un nombre a través del valor alfabético que se le da a los números, ¿no? Entonces, esta gematría no es bíblica, porque la Biblia nunca enseña a darle un valor numérico o alfabético a la letra o a los números para comprender o descifrar o decodificar un símbolo. No es un método bíblico. Se ha usado, ya de repente por ahí algunos lo ha escuchado, esta manera de interpretar, pero déjame decirte, apreciado amigo y hermano, que esto no es un método bíblico. Lo que sí la Biblia nos enseña es darle un significado, ¿ya? Darle un significado a los números.
cualidades y no cantidades. Vamos entonces. El número 3. ¿Qué significa el número 3? Es el número de la Trinidad. Simboliza la unidad y la unión. Apocalipsis 1, 4 al 6 nos presenta la triple, el canto de alabanza, 3 actos de homenaje. En el libro de Isaías también, cuando el profeta ve la revelación de Dios, Isaías dice, santo, santo, santo. Entonces el 3 tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la deidad. En contraste, la triple alianza del dragón, la bestia y el falso profeta trata de imitar la divinidad. Eso lo encontramos en Apocalipsis 13, ¿verdad? Y también la repetición triple de 666 es, en vez de del santo, santo, santo que invoca a adorar a Dios, la repetición triple del 666 representa el esfuerzo humano por adorarse o por adorar a otro antes que a Dios. El número 4. El número 4 es el símbolo de la universalidad. Por ejemplo, tenemos 4 seres vivientes ante el trono, 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra, 1600 estadios, 4 multiplicado por sí mismo 100 veces, 4 armas, espada, hambre, peste y fieres, y 4 designaciones, nación, tribu, lengua y pueblo, que habla de universalidad o totalidad. Vamos ahora entonces a ver el número 7. ¿Qué significa el número 7? Ustedes lo conocen, ¿verdad? Perfección. Y está de más decir que el Apocalipsis está repleto del número 7. ¿Qué día se dio la revelación del Apocalipsis? Dice el libro de Apocalipsis, en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Es el día sábado, no es el día domingo. La designación del domingo como día del Señor es posterior a la fecha en la que fue escrita el libro de Apocalipsis, en la que el día del Señor es y siempre fue en toda la Biblia el día sábado. Y es en el 7º día. ¿Qué más? Encontramos en el Apocalipsis 7 sellos, 7 iglesias, 7 copas, 7 trompetas, 7 plagas, 7 bienaventuranzas. Y está repleto del 7. El número 12. El número 12 identifica el reino de Dios. En el Antiguo Testamento, 12 tribus. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Corona de 12 estrellas, 12 puertas, 12 fundamentos, 12 piedras, 12 nombres, 12 frutos, 144,000, que es 12 multiplicado por 12 por 1000. O sea, mire, nosotros no tenemos por qué sacar cosas que no están en la Biblia. Tenemos que hablar de lo que está. No tenemos por qué darle interpretaciones, meter nuestras ideas. Lo que les estoy mostrando es lo que la Biblia misma nos da a conocer. Llave número 4. Cada referencia al santuario y a sus servicios debería recordarnos la realidad que estos elementos simbolizan. ¿Cómo yo voy a entender el santuario, el libro de Apocalipsis? Se dan cuenta que el libro de Apocalipsis en toda su estructura está en base al santuario. Miren, del capítulo 1 al capítulo 11, verso 18, todo lo que se hace desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, 18 del Apocalipsis tiene que ver con lo que se hacía en la parte del lugar santo del santuario celestial y del terrenal también. O sea, todo lo que era el continuo sacrificio, todo lo que era lo que se hacía diariamente por 7 meses en el santuario terrenal,
es lo que está reflejado en los capítulos 1 al capítulo 11, verso 18. A partir del capítulo 11, versículo 19, hasta el capítulo 22, nos habla del segundo departamento del santuario, que es el lugar santísimo. Y es por eso que el versículo 19 del capítulo 11 nos dice que el cielo se abre, y cuando el cielo se abre, lo que se ve es el arca del pacto. Y el arca del pacto se encontraba en el lugar más sagrado del santuario terrenal y también del santuario celestial. Por eso que el Apocalipsis en relación al santuario está dividido. Lugar santo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, 18, y el lugar santísimo desde el capítulo 11, versículo 19 hasta el capítulo 22. Pero vayamos a ver otras generalidades. Los más importantes símbolos del Apocalipsis están tomados del santuario. Entonces, comenzar a leer el libro de Apocalipsis es comenzar nosotros a ingresar, a entrar paso a paso por el santuario, desde el atrio, desde el patio, desde el altar del holocausto, porque el libro de Apocalipsis comienza presentándonos a Jesús como aquel que estuvo muerto y aquel que vive, y nos está haciendo recordar qué cosa, el altar del holocausto. Luego el lavacro, luego entra a la primera parte del santuario y nos muestra a Jesús caminando entre los candelabros, a Jesús oficiando en el capítulo 4 y 5, ¿no es cierto?, en el santuario, el lugar santo, el capítulo 8 en el altar del incienso, y el capítulo 11 ingresando al lugar santísimo. Entonces, hermanos, tener una comprensión cabal, entender, estudiar el santuario terrenal y el santuario celestial nos van a ayudar a que nosotros entendamos el libro de Apocalipsis. Vamos a ver otros ejemplos. Las referencias al santuario nos recuerdan las realidades y los hechos representados por sus muebles y sus servicios, lo que ya les había mencionado anteriormente. Ahí tenemos capítulo 1 y 2. Tenemos a Jesús caminando entre los candelabros. No vamos a entrar más en detalle porque eso lo vamos a analizar cuando estudiemos estos capítulos. En el capítulo 4, de la misma manera, encontramos capítulo 5, encontramos el Cordero como inmolado, que nos representa y nos hace recordar el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ya? Capítulo 6, el altar de sacrificios. Capítulo 7, las 12 tribus, porque nos hace recordar a la gran multitud, los 144,000 formados, alineados, y nos hace recordar a el campamento de Israel en el desierto. Capítulo 8, ahí tenemos, versículo 3, nos muestra el altar del incienso. ¿Se dan cuenta cómo va yendo la progresión? Cuando comenzamos a leer el Apocalipsis, paso a paso estamos ingresando al santuario hasta llegar al capítulo 11 y sobre todo en el versículo 18 ya ingresar al lugar santísimo. Y con esto comenzar el capítulo 12, 13 y 14, que es la visión central del libro de Apocalipsis. El capítulo 15 nos muestra a los redimidos cantando ya en el cielo y también que el tiempo de gracia ha terminado. Muy bien. Luego aquí, mire, quiero detenerme aquí. Esta estructura del libro de Apocalipsis es la que nosotros tenemos que entender, comprender, estudiar. Lo vamos a ir viendo cada domingo hasta que lo podamos entender completamente. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, antes de la visión de la iglesia militante, tenemos aquí una
escena introductoria. Y en esta escena introductoria se nos muestra algo del santuario. No se menciona la palabra templo, tabernáculo, santuario, pero sí parte del utensilio del santuario. Y así lo tenemos con cada visión, siempre es precedida con una escena introductoria del santuario celestial. Y es también importante entender, hermanos, que cada cosa que ocurre en el cielo ocurre antes de que acontezca aquí en la tierra. Entonces, el libro de Apocalipsis nos muestra una realidad vertical de que el cielo y la tierra están íntimamente ligadas, unidas, estrechamente vinculadas. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos olvidado de levantar nuestros ojos al cielo? El trabajo, las preocupaciones, las angustias nos hacen olvidar de que hay una estrecha relación entre el cielo y la tierra. Y a veces pensamos nosotros que el cielo está muy lejos, que el cielo está en algún lugar del espacio, que el cielo está tan distante que Dios pareciera que a veces se ha olvidado. Pero estas escenas introductorias del santuario nos recuerdan de que Dios está con nosotros, de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Nos recuerda a la nube y al fuego que protegía a la nación de Israel mientras caminaban por el desierto 40 años. Dios está contigo, Dios está con nosotros. El cielo y la tierra están íntimamente ligadas. Recordemos a la visión. Recuerdan cuando Jacob vio un sueño y vio una escalera, y esta escalera unía el cielo con la tierra, y ángeles venían, bajaban y subían, venían y se iban. De la misma manera, hermanos, recuerda, el cielo y la tierra están íntimamente vinculadas. Por eso que Jesús decía, acercaos porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está con nosotros, está aquí a través de la presencia de su Santo Espíritu. Eso es lo que quiere el libro de Apocalipsis. Ese es el objetivo del libro de Apocalipsis, que tú y yo, mi querido amigo y hermano, entendamos que hay esa estrecha relación entre el cielo y la tierra. Por eso, también el libro de Hebreos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes lo dé a conocer a sus siervos los profetas. Lo que ocurre en el cielo tiene repercusiones en la tierra. Por ejemplo, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis nos muestran lo que ocurrió cuando Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección. Cuando Jesús se presenta y toma el rollo, porque no había nadie digno y él era el único, toma el rollo del Padre, entonces él envía al Espíritu Santo. Entonces tenía que ocurrir algo en el cielo para que tenga repercusiones en la tierra. Hay una unión. Dios no está distante. Dios no está lejano. Dios no se ha olvidado, no se ha alejado. Él está cerca, más cerca de lo que tú y yo a veces creemos, pensamos o podemos imaginarnos. Clave número 5. ¿Te das cuenta, hermano y apreciado amigo? El libro de Apocalipsis es un libro fascinante, es un evangelio, es un libro de buenas nuevas. Por eso que yo personalmente digo que el libro de Apocalipsis es el mejor de los libros de la Biblia, sin desmerecer el resto. Pero el libro de Apocalipsis me emociona, me fascina, porque me muestra a un Dios que está conmigo, que está caminando por en medio de los candelabros, está caminando con su iglesia, está dando cada paso con su iglesia, está contigo, está conmigo en los peores momentos. Y hay otro detalle. Un apocalipsis siempre se ha dado
cuando el pueblo de Dios ha estado en dificultades, en crisis, en persecución. El libro de Daniel, ¿cuándo se dio? Cuando el pueblo de Dios estaba en su peor crisis, cuando estaban presos en Babilonia, cautivos, en el momento de angustia y desesperación, Dios dio el Apocalipsis de Daniel. Por ejemplo, otro libro apocalíptico es el libro de Ezequiel. ¿Y cuándo se dio el libro de Ezequiel? 7 años antes de que la nación de Israel fuera destruida por Babilonia el año 586. ¿Se dan cuenta? Y ahora el libro de Apocalipsis es un libro que fue dado en el tiempo de Juan cuando eran perseguidos por el emperador Domiciano. Pero el libro de Apocalipsis no dice que solamente es para el tiempo de Juan en el siglo I, sino que ya desde el versículo 1 dice, escribe las cosas que son y las que han de ser después de estas. Porque la literatura apocalíptica no solamente habla para su tiempo, sino que habla hasta el tiempo del fin. Toda la historia, desde el tiempo del profeta hasta la culminación de la historia de este mundo. Y es por eso que el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, son libros de vital importancia que tú y yo debemos conocer porque es para este tiempo en el cual estamos pronto a ingresar al gran tiempo de angustia del cual nos habla el libro de Daniel capítulo 12. Y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Y el tiempo de preparación es hoy, es ahora. Y por eso que estamos nosotros estudiando este fascinante libro del Apocalipsis. Clave número 5. La clave número 5 es cómo Jesús interpretó a Daniel. Lo que Jesús dijo sobre los cumplimientos finales. ¿Verdad? Y entonces para eso tenemos que estudiar Mateo capítulo 24, pero tenemos que estudiarlo desde el capítulo 23 de Mateo. Cuando Jesús salía y se iba, la última vez que visitó el templo de Jerusalén, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise yo juntarte como una gallina junta tus polluelos, pero no quisiste? Y luego en el capítulo 24, Jesús dice, esta casa es dejada desierta, no quedará piedra sobre piedra. Y los discípulos hacen 2 preguntas a Jesús. ¿Qué le preguntan a Jesús? Los discípulos le preguntan y le dicen, maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, ¿qué, qué va a ocurrir? ¿Qué señales habrá con la destrucción del templo y qué señales habrá de tu segunda venida? Jesús va a responder los 2 eventos, las señales que llevarían a la destrucción del templo y estas mismas señales serían para la segunda venida. Jesús responde las 2 preguntas como si fueran una sola, porque los judíos pensaban que la destrucción de Jerusalén traería la segunda venida. Es por eso que él responde las señales que iban a ocurrir para la destrucción del templo y las mezclas, une con las señales que iban a ocurrir para la segunda venida. Entonces es importante que nosotros estudiemos lo que Jesús dijo, cómo Jesús interpretó. Entonces no solamente es estudiar el Antiguo Testamento, las epístolas de Pablo, los evangelios, estudiar la cultura, el tiempo, el idioma, entender lo que es profecía apocalíptica, escatológica, sino que también es importante entender y comprender cómo Jesús interpretó estos símbolos apocalípticos. Entonces, hermanos, hasta aquí hemos estudiado
algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender y a comprender. Por ejemplo, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, podemos nosotros comprender a qué se refería Jesús cuando habló de la abominación que causa desolación, de cuándo tenemos que huir, cuándo tendremos que escapar. Eso está en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, sobre todo en el libro de Lucas, que escribió después de la destrucción de Jerusalén del año 70. Entonces, es importante que entendamos y comprendamos. Por eso, hermanos, repito, sin este conocimiento no podemos nosotros irnos directo de frente a querer entender y a comprender el libro de Apocalipsis. Es importante estas introducciones, que entendamos esto y nos van a ayudar a comprender y a entender el libro de Apocalipsis. Y por último, el centro del libro de Apocalipsis es Cristo Jesús. Por eso que en la introducción, en el versículo 8 y 9, nos habla de la segunda venida. Y en la conclusión del libro, capítulo 22, versículo 3 y 14, también termina con la segunda venida. Tenemos que prepararnos. Tenemos que comenzar, porque muy pronto se cumplirá la señal. ¿Y cuál es la señal? La ley dominical. Así que tenemos que prepararnos, estudiar, comprender. Pero tenemos que estudiar el libro de Apocalipsis para que nuestra vida sea transformada y cambiada, para que Cristo tenga el primer lugar, para que Cristo sea el centro de nuestras decisiones, emociones, sentimientos, para que Él pueda ser Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, para que Él sea el alfa y la omega, sea el primero, lo primero que hagamos, lo último que hagamos, sea Cristo. Y sobre todo, como dice Elena de White, cuando estudiemos Apocalipsis, tenemos que entender y comprender que el tema principal del libro de Apocalipsis es que nosotros tengamos una relación estrecha con Cristo Jesús. Así que ahora tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene preguntas, vamos a pasar entonces a responder las preguntas relacionadas al tema de esta noche. Hermanos, las preguntas tienen que ser relacionadas al tema que hemos estudiado esta noche. Muy bien, esperamos entonces las preguntas. Alguien. Los tres, hermanísimos, no casi le he entendido, hermano. Habla sobre la Trinidad, ¿no? Y de Apocalipsis 3. No casi le he dado a entender. Bueno, Ya, muy bien, hermano. Muy bien. Miren, en todo el Apocalipsis, el personaje central es Cristo. Nos habla de Dios. Por eso el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Ahora, en uno de los puntos que he presentado, en los símbolos del número 3, les dije que el número 3 está relacionado con Dios. ¿Ya? En el libro de Isaías se presenta la frase, la expresión santo, santo, santo. 3 veces. El 3 tiene relación con Dios, con la divinidad, ¿verdad? Porque la divinidad también tiene 3 personas. ¿Cuáles son esas 3 personas de la divinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, en Apocalipsis 13,
el enemigo lo que hace es falsificar. Porque ¿cuál fue la pretensión del diablo? ¿Cuál es la pretensión del diablo? ¿No es cierto? El libro de Isaías 14 nos dice que la pretensión del diablo, ¿cuál es? Subir a las alturas, sentarse en el trono de Dios y ser como Dios, ¿verdad? Satanás pretende ser como Dios, pretende ocupar el lugar de Dios. Por eso que la palabra anticristo significa en vez de Cristo, en lugar de Cristo. Y en el Apocalipsis 13, el enemigo pretende usurpar, tomar el lugar de la divinidad. Y en Apocalipsis 13 tenemos al dragón. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9 nos dice que el dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Entonces está identificado, el dragón es Satanás. Luego, la primera bestia que sale de la tierra, la primera bestia de Apocalipsis 13 que sale de la tierra, ¿por cuánto tiempo iba a gobernar? Por 3 años y medio. ¿Quién tuvo su ministerio por 3 años y medio? Cristo Jesús. ¿Qué le ocurrió a Cristo Jesús después de 3 años y medio de ministerio? Su muerte. ¿Qué le iba a ocurrir a este poder que sale de la tierra después de tiempos y medio tiempo? Una herida de espada. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera bestia de Apocalipsis 13 está imitando la obra de Cristo. Y la segunda bestia de Apocalipsis 13, versículo 12 en adelante, que tiene apariencia de cordero y habla como dragón, Apocalipsis 16 también lo llama el falso profeta. O sea que esta segunda bestia de Apocalipsis 13 trata de imitar la obra del Espíritu Santo. Apocalipsis 13 nos da la alerta y nos dice que el enemigo en este tiempo final va a tratar de usurpar la divinidad. El dragón tomando el lugar de Dios Padre, la primera bestia, el anticristo, tomando o usurpando el lugar de Cristo, y la segunda bestia, el falso profeta, la obra del Espíritu Santo. Entonces, allí encontramos también el 3, pero esta vez con Satanás queriendo tomar el lugar de Dios, porque el 3 le pertenece a Dios. El 3 es un símbolo, una representación del poder y la santidad de Dios. Muy bien. ¿Me he dejado explicar, hermano? Clarito, clarito. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Habrá alguna otra pregunta relacionada al tema? Parece que está todo claro. Muy bien, hermanos. Estoy muy contento de que hayan podido participar, haya habido una pregunta. Eso es muy importante. No quedarnos nunca con la duda. Hay que preguntar. Para eso estamos, para responder. Y entonces los esperamos el próximo domingo, ¿verdad? Donde ya vamos a comenzar a estudiar versículo por versículo el libro de Apocalipsis. Una feliz noche, que el Señor los bendiga y los guarde y pueda darnos sabiduría e inteligencia para seguir entendiendo y comprendiendo, para que nuestra vida sea transformada y poder también transformar a otros con el poder del Evangelio del libro de Apocalipsis. Gracias, gracias hermano Yager. Dios le bendiga también. Más bien con respecto al video, ese video se quedará grabado.